El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Cuánto vale entrar al cielo? Este es el título de la disertación en el día de hoy. ¿Cuánto vale entrar al cielo? Quiero invitarle a buscar su Biblia o su Nuevo Testamento, si lo tiene a la mano, y me acompañe en la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 17. Marcos 10, 17. Voy a leer la nueva versión, o la versión Reina y Valera, del año 1960. Y dice a su letra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Dios nos bendiga por esta palabra. Voy a rogar ahora su atención. Por favor, no se distraiga, no se entretenga. Escuche el dabar del Eterno para usted. Escuche la memra del Espíritu, el rema del Señor para su alma. Son muchos los que piensan que la necesidad de la regeneración espiritual, del nuevo nacimiento, del perdón de Dios, del evangelio y de la vida eterna es para los pobres y que los ricos no lo necesitan. Nosotros servimos en una comunidad que piensa que su estado socioeconómico le abre las puertas del reino de Dios de par en par. Y algunos piensan así. En esta ciudad seguramente alguien me está escuchando y vive en estrato 6, o como dicen algunos, 7 subiendo, y piensan de que por su condición no necesitan la salvación de Dios, no necesitan el perdón de Dios, no necesitan de las buenas nuevas del evangelio, no necesitan de Cristo Jesús. Pero al ver este relato observamos a un hombre que tenía juventud, un buen nombre y muchas posesiones. Un joven
raramente rico, extremadamente rico, preguntando a Jesús de rodillas qué era necesario para heredar la vida eterna. Llama la atención que era joven, y se supone que los hombres comienzan a acumular riquezas es después de cierta edad, donde ya ha pasado la juventud. Sin embargo, este caso de este joven es sorprendente. Era un joven rico, tenía muchas posesiones. Es evidente que su posición de privilegio en la sociedad, los deleites de su juventud, sus posesiones y que aún su religión no lo habían llenado espiritualmente. De lo contrario, no estuviera allí delante de Jesús de rodillas preguntándole al maestro qué era necesario para heredar la vida eterna. Es increíble que muchos piensen que sus posesiones, los placeres de esta vida, aún su religión puede llenar el vacío que hay espiritualmente en su alma. Pero déjeme decirle, tarde o temprano el hombre se da cuenta que estas cosas no pueden llenar el vacío que hay. El hombre tiene un vacío existencial y solo un ser todopoderoso puede llenar ese vacío. Es que el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. Y si usted no se ha dado cuenta, quiero decirle, es necesario que usted nazca de nuevo. Es necesario que usted se acerque al Señor para que el Señor llene el vacío que no lo ha podido llenar los deleites, la educación, los placeres, las posesiones, ni aún su propia religión. Con toda seguridad, con toda certeza te puedo decir en el nombre del Señor que solo Jesucristo puede llenar ese vacío que hay en tu alma. Qué soberano revés para aquellos que creen que tener mucha fortuna económica les asegura un lugar en el cielo. Este hombre lo tenía todo y además de riqueza tenía juventud, un divino tesoro. Lo tenía todo. Sin embargo, espiritualmente no tenía nada. Y su alma clamaba desde lo más profundo de su ser por la pobreza espiritual en la que se encontraba. Un joven rico materialmente, pero espiritualmente pobre, miserable. En la historia de este hombre vemos claramente que las riquezas pueden ser un serio obstáculo para ver el reino de Dios. Sigue siendo un obstáculo, no solamente lo fue para este joven en los días de nuestro Señor Jesucristo, lo sigue siendo para muchos en el día de hoy. Su condición económica a veces es un obstáculo, en vez de ser una bendición y un medio a través del cual el hombre puede acercarse a Dios con más facilidad. Sin embargo, algunos creen que por tener tantas posesiones, tanta riqueza, no necesitan de Dios y por eso se alejan de Dios. En vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Sin embargo, es bueno aclarar que ser pobre no nos da derecho automáticamente para ver el reino de Dios. Algunos piensan de que aunque las riquezas llegan a ser un obstáculo, entonces la pobreza llega a ser un medio a través del cual fácilmente podemos llegar a Dios. Y que nuestra condición de pobreza pues tendrá a Dios de nuestro lado. Pero déjeme decirle, no importa la condición. El evangelio es un mensaje que necesita tanto el rico como el pobre. Y el hecho de ser una persona pobre, socioeconómicamente hablando, no quiere decir que por eso ya tiene las puertas del reino de Dios abiertas. No, mi amigo. El asunto es espiritual. El asunto es una actitud del corazón, una decisión de nuestra voluntad. En verdad, la salvación la pagó Dios a un precio inalcanzable para los hombres, ya sea que estos sean ricos o que sean pobres. Ningún ser humano puede pagar delante de Dios su salvación. Ningún ser humano puede comprar el tiquete para entrar al cielo con toda su riqueza o, en su defecto, con toda su pobreza. Jamás podrá entrar por sus posesiones o no al reino de Dios. Es un asunto espiritual. Yo quiero ver 3 razones y quiero compartirlas con usted. 3 razones por las cuales es imposible, humanamente hablando, pagar el rescate por nuestra salvación. Pagar el rescate por nuestras vidas. La primera razón es porque la salvación es una herencia. La salvación de nuestras almas es una herencia. Jesús, como primogénito de Dios, es el heredero mayor. Y nosotros, dice la palabra de Dios, somos coherederos de esta salvación. Pero escúcheme,
Tenemos que aceptar la paternidad espiritual de Jesucristo sobre nosotros para poder ser coherederos con Él. Si Jesucristo es nuestro Padre espiritual, entonces nosotros somos sus hijos espirituales, nosotros somos de la familia de Dios y también como hijos de Dios somos coherederos de esta salvación que Dios ha provisto. Él es el primogénito de Dios, eso enseña la Biblia. El primogénito de Dios es un título dignatario de nuestro Señor Jesucristo. No es como dicen algunos por allí de una manera errada, equivocada. Una secta que se hace llamar cristiana enseña que el título primogénito significa primero de la creación, el primer ser en ser creado. Eso es un craso error, porque no necesariamente el primero de una familia o el primogénito de una familia es el primero, no necesariamente. En las escrituras usted puede ver varias familias. Por ejemplo, en la familia de Abraham, su hijo mayor, el primero que nació, no fue Isaac, no lo fue. El primero que le nació a Abraham se llamó Ismael. Nació no de acuerdo a la promesa de Dios, pero le nació. Era el primero, sin embargo, el primogénito llegó a ser Isaac. Así que no necesariamente el primogénito es el primero de la casa, el primero de la familia. No, no, no. Otro ejemplo le doy. Hubo otra familia. En la familia de Isaac, Isaac dice la Biblia que tuvo un par de hijos. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob y de Esaú. El primero que le nació, según lo dice la palabra de Dios, el primero que le nació a Isaac no fue Jacob, fue Esaú, aunque ambos eran mellizos, nacieron el mismo día. Sin embargo, el primero en ser parido, el primero en aparecer, no fue Jacob, fue Esaú. Sin embargo, el primogénito, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a los propósitos de Dios, llegó a ser Jacob. Así es que, si usted está creyendo que el título primogénito de Dios significa el primero en ser creado o el primero de la familia de Dios, está equivocado. El título primogénito es un título dignatario que se le da al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en calidad de anciano de la creación, en calidad de creador mismo, porque es que Jesucristo es Dios. Ahora, esta herencia se recibe bajo las condiciones de Dios. La herencia de la salvación se recibe bajo las condiciones de Dios. Dios es quien pone las condiciones para que tú puedas heredarla. No se recibe por guardar las obras de la ley de Moisés, las obras de la ley de que enseñó el judaísmo, ni ninguna otra religión. Algunos creen que por guardar obras de justicia o por hacer obras de misericordia pueden ganar puntos para entrar al cielo. No, señor, no es así. El apóstol Pablo, inspirado de Dios, dijo: no por obras para que ninguno se gloríe. La salvación no es por obras, es un regalo de Dios, una herencia que Dios nos ha provisto. No se recibe por practicar tampoco los preceptos legales y litúrgicos de una religión, llámese como se llame, catolicismo, judaísmo, hinduismo. No, 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 ninguna religión. Y en el mundo hay bastantes. Se cree que hay más de 3.000 religiones actualmente, pero no se gana esta herencia, no se recibe por practicar preceptos legales y litúrgicos de una religión. Entonces, ¿cómo se recibe? Se recibe por buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús lo enseñó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que esta salvación se recibe cuando yo busco primeramente el reino de Dios y la justicia que Él trae. Se recibe por amar a Jesús por encima de todo. Amar a Jesús por encima de todas las cosas, por encima de la fama, por encima de las riquezas, por encima del buen nombre que te pueda dar una profesión o una obra que tú hagas, un trabajo, una labor que tú desempeñes. Por encima de todo, por amar a Jesús, se recibe esta herencia. Quiero explicarte, mira, las herencias no se pueden pagar. Se dan por voluntad de un testador en un testamento. Y generalmente se requiere la muerte del testador. Pues déjame decirle que Jesucristo nos dejó a nosotros una herencia. Esa herencia
nos las dejó en un testamento, un nuevo testamento, un nuevo pacto. Y Él murió, y efectivamente. Y después de morir, nosotros vemos que Él resucitó. Generalmente se requiere la muerte del testador y efectivamente las Escrituras declaran que Jesucristo murió. Y al tercer día, conforme estaba profetizado, se levantó de la muerte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que mi estimado amigo, mi estimado oyente, la salvación es una herencia y no tiene precio. Segundo, porque nuestra salvación es más costosa que oro o plata. La salvación nuestra, la salvación de nuestra alma, vale más que todo el oro y toda la plata de este mundo. Un millonario con toda su fortuna, le es imposible comprar la salvación de su alma. Bill Gates, con toda su fortuna, jamás podrá ganar el tiquete para entrar al cielo, si interpone su fortuna, obviamente. Pero si este hombre busca al Señor, busca el reino de Dios y su justicia, recibirá la herencia de la salvación. Así es que Jesús ilustra esta verdad con un dicho parabólico. Mira lo que dijo Jesús aquí en este pasaje. En el versículo 25 él dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay discusión con respecto a si ese hueco era una especie de abertura que las murallas de las ciudades tenían y que se daba paso allí a través de esa abertura a los que llegaban tarde después de cerrar las puertas de la ciudad, y entonces para poder entrar era con un trabajo impresionante, porque si venía con un camello, el camello tenía que arrodillarse y entrar forzadamente por ese pequeño ojo de aguja y entrar él y más tarde entrar el jinete. Era muy complicado, era muy difícil. Otros dicen que no se trata de una abertura, un pequeño hueco en una pared. Otros comentaristas dicen que es literalmente un camello atravesar por el ojo de una aguja de coser, porque el término que usa paralelamente Lucas es el término velón y se refiere a una aguja quirúrgica. Bien, déjeme decirle, sea cual sea la explicación de el ojo de esta aguja, lo que Jesús está diciendo aquí es que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios si cree que con toda su fortuna Dios tiene el deber de abrirle la puerta del reino. No. Ahora, esta norma de Jesús tropezaba con la ideología de los judíos. Le voy a explicar por qué. Porque los judíos creían que era signo de la bendición de Dios el que usted fuera una persona afortunada, una persona próspera, una persona rica. Todo judío creía eso. Que entre más rica fuera la persona, quiere decir que el favor de Dios estaba sobre él. No se diferencia mucho esta ideología de la que hoy en día se ve en algunas iglesias, en algunos lugares. Algunas veces se piensa que Dios está en las iglesias de estrato 5, 6 y que Dios no está en los estratos del 4 para abajo. Algunos piensan eso. Algunos creen que la presencia de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios solo está en gente, creyentes que son afortunados o son gente próspera, de una condición socioeconómica alta. Igual que los judíos, y que por el contrario, el ser pobre era signo de la maldición. El ser una persona económicamente desmejorada o una persona escasa de bienes materiales, quiere decir con eso, según la mentalidad judía, que el favor de Dios no estaba sobre esa persona. Yo he visto muchos lugares en donde para ser reconocido como pastor de renombre, un pastor legítimo, un pastor real, usted tiene que tener carro, 4 puertas, una Toyota o algo así, porque lo contrario, este es un pastor de segunda y de tercera categoría. Pues que no tiene carro, anda a pie, anda en el carrito de don Fernando, un ratico a pie y el otro caminando. Esto es una falsa ideología. Una falsa ideología. Mira, incluso tal fue la sorpresa que Pedro, cuando vio el asunto, cuando Pedro escuchó las palabras que Jesús le dijo a este joven rico, que no era fácil entrar por sus riquezas, porque había un obstáculo en este joven para entrar al reino, las riquezas.
Inmediatamente Pedro dijo, oye, ¿y entonces quién va a ser salvo? Esto es increíble. Ah, Señor, pero ¿sabes qué? Bueno, entonces si no es por las riquezas, ¿sabes? Nosotros lo hemos dejado todo. En otras palabras, yo y todos mis compañeros nos hemos empobrecido con tal de ganar el reino. Así es que ya sabes, Señor, ábrenos las puertas, parafraseando aquí las palabras de Pedro. Pero quiero decirte, las riquezas no son un obstáculo en sí mismas para entrar al reino. No, es el amar las riquezas hasta el punto de olvidarse de la salvación de Dios. Convertir las riquezas en tu Dios. Convertir las riquezas en tu ídolo. Adorar a Mamón. Ese es el dios arameo de las riquezas. Mamón. Imposible obtener la salvación mientras que nuestra escala de valores sea materialista y no espiritual. Eso es el principio que aquí debe derivarse. Nadie puede obtener la salvación mientras que su escala de valores sea materialista. Tiene que haber un cambio de valores. Usted tiene que entender que primero es lo espiritual y luego lo material. Jesús amó al joven rico, pero este amó más sus riquezas que a Jesús. Y por eso perdió la salvación de su alma. El joven judío era rico y era materialista. ¿Cuántos jóvenes como este habrán hoy en día? ¿Cuántas personas me estarán escuchando que están en la misma condición de este joven? O como Pedro pensando, como los judíos pensando, que las riquezas son signo de la bendición de Dios y que la pobreza material abre las puertas del cielo. ¿Cuántas personas estarán equivocadas pensando de esta manera? Quiero decirte una vez más, las riquezas son un obstáculo, pero si tú las amas más que al mismo Dios, entonces se constituyen en un grande obstáculo. Pero a veces la pobreza también. A veces una persona cree que ser pobre significa que Dios está con ella, que Dios está de su lado. Es más, que el cielo está abierto para él. Y que por ser pobre, Dios tiene el deber de abrirle la puerta del cielo el día que muera. Sin embargo, son arrogantes. Sin embargo, son pobres y son orgullosos. Sin embargo, son pobres y son hipócritas, mentirosos. Sin embargo, son pobres, pero tienen celos, envidia en su corazón. Mira, Jesús amó al joven rico. El problema fue que este amó más la riqueza que a Jesús. Jesús nos ama a todos. Pero lo importante es que usted entienda que tu salvación no depende de lo que tú tengas. Tu salvación depende de una decisión de tu voluntad. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y Él, si eres pobre, es posible que Él te enriquezca. Porque creer en el Señor nos trae bendición y prosperidad. Obedecer sus preceptos nos trae bendición y prosperidad. Y si eres rico, es probable que te quite esa riqueza, que te despoje de esa riqueza, para que aprendas a confiar en Él. Tercero, ¿por qué la salvación no se puede comprar con dinero? Porque es una obra maestra de Dios. La salvación es una obra maestra de Dios. Dios diseñó la salvación de tal modo que no hubiera precio que los hombres pudieran pagar por ella. Si la salvación costara, entonces los ricos la compraran fácilmente y los pobres no pudieran comprarla. Por eso, Dios hizo a través de la salvación su obra maestra. Una vez que se recibe por gracia, es decir, un regalo, la salvación nos restituye lo que hayamos perdido por adquirirla. Yo no sé qué tú tengas que perder, de qué te tengas que desprender. A este joven le fue difícil desprenderse de sus riquezas. Posiblemente a algunos les sea difícil desprenderse de su orgullo, de su tradición, de su religión. Posiblemente le sea difícil desprenderse de su prestigio. Posiblemente le sea difícil desprenderse de su pecado. No sé. Pero quiero decirte que cualquiera que sea la pérdida que tú tengas por recibir por gracia la salvación de Dios, el Señor te la va a restituir. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, comprendió la verdad a media sobre la condición del hombre para entrar al reino. Y le dijo al maestro, mira, nosotros lo hemos dejado todo, en otras palabras, nos hemos hecho pobres. Pero Jesús le respondió con una promesa. Sin embargo, aclaramos que no es obligación de Dios devolver lo que nuestra impiedad y nuestro pecado nos robaron. El evangelio no es la ganancia de una lotería. No. El evangelio es una herencia. Se recibe gratis, por fe en el Señor, por fe en su obra. La salvación es otorgada a todas las personas en todas las escalas sociales.
Es preciso, por eso, no esperar la última oportunidad para disfrutar la vida eterna, sino aprovechar la primera oportunidad que Dios nos presente y echar mano de ella. Le animo que a usted eche mano de esta oportunidad que el Señor le está presentando hoy y usted adquiera la salvación gratuita a través de Jesucristo. Y quiero concluir en esta hora. Es necesario concluir que Jesús no condenó a los ricos. Cristo no condenó a los ricos, sino el amor a las riquezas que pueden ser el motivo de la perdición de cualquier hombre. La salvación es una herencia y como tal es imposible pagarla. ¿Acaso puede un hijo pagar lo que su padre le ha dejado como un legado después de haberlo atesorado toda una vida? La salvación fue lograda a un precio divino, la sangre de Jesucristo. Por eso ni todo el oro ni la plata de este mundo podrán pagarla. Mientras que el ser humano no entienda lo profundo y divino de la obra de la salvación, jamás podrá apreciarla. Es como el artista abstracto que hace su obra. Para mí no tendría ningún valor económico esos cuadros, porque yo no comprendo el arte abstracto. Pero para alguien que sí lo entiende, le haría capaz de vender todo lo que posee con tal de tener esa obra en su colección. Por esa razón yo creo que si Cristo dio su vida en rescate por nosotros, ¿no se justifica acaso que nosotros demos nuestras vidas por Él? La pregunta para ustedes: ¿usted daría su vida hoy a Cristo? ¿Usted lo haría a Él el Señor de su vida? Si esta es tu decisión, yo te quiero invitar para que repitas conmigo esta oración, invitando al Señor a que tome el control de tu vida. Di conmigo: Señor Jesús. Dígalo conmigo, confiéselo. Señor Jesús, quiero confesarte hoy como el Señor y el Salvador de mi alma. Quiero que perdones mis pecados y que me laves con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo por la fe. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste para darme perdón, salvación y vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a orar y a perseverar desde ahora en adelante en tus caminos. Muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.